Muy buenos días, muy buenas tardes, damas y caballeros. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y bienvenidos a nuestro evento de hoy, Cómo navegar la incertidumbre en los sistemas de salud. La incertidumbre nos afecta a todos, sobre el plano emocional, el plano psicológico y hasta también del lado físico. Afecta la manera en la cual nos comportamos y también la forma en la cual nos comportamos con nuestras relaciones. Y a pesar de todo esto, la incertidumbre nos rodea, en particular en América Latina, donde vivimos una forma constante de incertidumbre, ya sea la incertidumbre política, económica, la incertidumbre comercial y también la incertidumbre que existe en los mismos sistemas de salud. Tenemos que reconocer que existe la incertidumbre y convivir y vivir con ella. Yo soy Guillaume Corpart, director general de la empresa Global Health Intelligence, y tengo el gusto de estar acompañado el día de hoy de dos grandes personalidades en el mundo de la salud, el doctor Enrique Ruelas, del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, y el licenciado Humberto Javier Potes González, del Consorcio Mexicano de Hospitales. Para los que se nos están acompañando el día de hoy por primera vez, Global Health Intelligence es una consultoría de negocios enfocada en el sector de la salud. Ayudamos a nuestros clientes a crecer identificando áreas de oportunidad y también riesgos potenciales. Para eso, hemos creado soluciones como son HospiScope, una base de datos de hospitales con más de 19,000 perfiles hospitalarios en América Latina. La base de datos de Surgiscope, que es una base de datos dinámica sobre procedimientos quirúrgicos realizados en hospitales e instituciones de salud a nivel regional. Y también Sharescope, que ayuda a fabricantes de dispositivos y de equipo médico a determinar tamaño y participación de mercado a nivel regional. El día de hoy tengo el gusto y el placer de estar acompañado de Javier Potes y del doctor Enrique Ruelas Barajas. El licenciado Javier Potes estudió Administración de Empresas con especialidad en Desarrollo de Negocios y cuenta con 35 años de experiencia en dirección de organizaciones en el sector de la salud privada. Fue director general del Grupo Radiología del Futuro y de la firma de desarrollo de negocios en salud Quirón Consultores. Desde hace 16 años es director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, la asociación de hospitales privados de mayor cobertura en México, con 53 hospitales privados en 47 ciudades. Ha sido cofundador de asociaciones nacionales e internacionales, como son la Alianza de Prestadores Privados en Servicios de Salud de México, de la Liga Ibero-Latinoamericana de Administración de la Salud y de la Federación LATAM Salud, mismos que les ha llevado a tener un conocimiento profundo de varios países de la región, incluyendo México, Argentina, Brasil, Colombia y Centroamérica. Actualmente, Javier es asesor técnico de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial y participa en los consejos de administración de varios hospitales privados y empresas del sector salud, así como asesor de las cámaras comerciales de varias embajadas. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales del sector salud en temas relacionados con modelos de negocios, alianzas estratégicas, calidad y eficiencias en empresas del sector salud. Bienvenido, Javier. Gracias. El doctor Enrique Ruelas Barajas. El doctor Enrique Ruelas es actualmente presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud en México y miembro del Consejo de Dirección y Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de México, viceministro de Innovación y Calidad del Ministerio de Salud de México, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México y fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de la calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed. Ha impartido más de 900 conferencias en 22 países de todos los continentes. Entre sus más de 70 artículos y 15 libros publicados, destaca el libro
Los futuros de la salud en México 2050, en coautoría con Antonio Alonso Concheiro. Publicado en 2010, en este se lee el siguiente párrafo. En el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta lealtad, para el que no existe cura conocida. Se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Eso sí es un pronóstico, Enrique. Para contribuir a anticipar el futuro de los sistemas de la salud y ayudar así a organizaciones relacionadas con estos a navegar a través de la incertidumbre, en 2016 fundó el Instituto Internacional de Futuros de la Salud. Bienvenido con nosotros, Enrique. Nuevamente un placer tenerlos a los dos aquí con nosotros. Gracias, John. Es un placer. Bueno, para la conversación de hoy, voy a iniciar con un panorama del sector de la salud en América Latina. Luego, enseguida, Javier nos va a compartir unas de las mejores prácticas en la creación de valor hospitalaria, como la vemos en la región. Y Enrique nos presentará unas visiones sobre el futuro de la salud hacia 2025. Al final vamos a reservar unos 10 o 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Sobre esto les comento que arriba en su pantalla van a ver un botón de Q&A. Por favor, pueden ingresar y hacer preguntas durante lo largo de la presentación de hoy. Las vamos a estar monitoreando y vamos a contestarlas a la medida y también a reservar algunas para el espacio de preguntas y respuestas. También durante el transcurso de la presentación vamos a abrir unos sondeos. Van a haber 3 sondeos en total. Por favor, participen. Es una forma también de darnos retroalimentación sobre lo que están viendo y opinando acerca de los sistemas y servicios de salud en sus países. Antes de empezar, una última nota, el aviso legal. Como saben, estamos viviendo momentos muy dinámicos y turbulentos. Así que antes de tomar cualquier decisión importante para sus negocios, les recomendamos realizar una investigación profunda y completa del entorno en el cual operan, incluyendo el contexto, clientes y la competencia. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y por su atención. Vamos a abrir con nuestra primera pregunta de sondeo. Por favor. ¿Cuál es su opinión acerca de las perspectivas económicas de su país? Primero, ¿vamos a enfrentar serios problemas estructurales en los próximos años? 2, ¿vamos a seguir el curso de la economía mundial? 3, ¿tenemos buenas oportunidades de crecimiento? O 4, lo mejor está por venir. Les vamos a dar unos minutos para contestar. Todas las respuestas son anónimas, así que no tengan miedo o preocupación de esto. Ya desde luego estamos viendo que casi 2/3 partes de la audiencia está contestando que vamos a enfrentar serios problemas estructurales en los próximos años. Y creo que este tema pues lo vamos a ver reflejado durante la presentación de hoy. Excelente, le vamos a dar unos segundos más. Excelente, gracias. Vamos a cerrar la primera encuesta y pasar a nuestra presentación. Gracias a todos por haber participado. Excelente. Súper. Pues haciendo un poco de memoria, vamos a empezar con eso. Haciendo un poco de memoria, vemos que el mundo ha cambiado en los últimos 3 años, pero una cosa sigue y se mantiene durante todo ese tiempo, que es el hecho de la permacrisis, como fue nombrado el año pasado en el diccionario de Webster. Todos pues nos acordamos el inicio de la pandemia, ¿verdad? Y que pues toda la incertidumbre que estábamos viendo ahí. Muchos de nosotros pues empezamos a trabajar desde casa, mientras algunos valientes sí seguían yendo a los hospitales para trabajar y atender a pacientes. Un año después empezó la vacunación global y empezó una carrera realmente para tener la segunda dosis. Y mientras los confinamientos estaban siguiendo a nivel mundial, la verdad es que yo en Estados Unidos
nunca antes había tenido tantas visitas de personas, de amigos y familiares interesados en venir a visitarme por pretexto, creo, de que había vacunas sobrando acá en este país. El año pasado vimos que ya todos queríamos volver a salir de vacaciones, a restaurantes y a otras partes, pero nadie quería regresar a la oficina. Y en este mismo año vimos grandes disrupciones en la cadena de distribución y de abasto a todos los niveles, incluyendo el sector salud. También fue el inicio de un periodo de inflación global importante. Y ya en los pocos meses que tenemos del 2023, hemos visto muchas cosas. Cumplimos un año de la guerra entre Ucrania y Rusia, vimos surgir otras guerras a nivel internacional, se colapsaron 3 bancos en Estados Unidos, la inflación persiste y hay un riesgo de una recesión inminente en Estados Unidos. Podemos concluir que la incertidumbre nos rodea y que estamos realmente en momentos de una permacrisis. Pero una cosa se mantiene durante todo esto, es que el entorno de la salud sigue siendo un tema central para nuestras sociedades y para el bienestar en el cual estamos viviendo. Ahora, viendo la realidad de hoy, notamos que cada vez que la inflación en Estados Unidos haya sido superior al 5%, ha seguido una recesión en los siguientes 12 meses. Ahora, la inflación en Estados Unidos ha estado arriba del 5% por 10 meses de seguida, por lo cual Citibank pronostica que hay un riesgo de recesión arriba del 70% para el 2023. Se estima que esta recesión posible sea de corta duración, pero aún así va a tener impactos importantes a nivel regional. En momentos de cambio siempre surgen oportunidades y algunas áreas que hemos observado que pueden surgir saliendo ganando en el sector salud a nivel regional incluyen, por ejemplo, el rebrote del turismo médico como una alternativa económica para el mercado de Estados Unidos, en particular donde los costos de la salud siguen subiendo cada vez. Vemos que también pueden aumentar y surgir las compras o las ventas de online de los insumos médicos. Eso puede ser una oportunidad para reducir costos operativos, tanto a nivel de los hospitales, pero también aportar eficiencias a los sistemas de distribución de insumos médicos y de salud para los fabricantes. El nearshoring es una oportunidad real, en particular para México, una alternativa para la producción de equipos médicos que hoy día se producen mucho en Asia. El nearshoring para México es importante no solo para la producción doméstica en México, pero también para la exportación hacia el resto de la región y también para Estados Unidos. Mientras tanto, persisten las tensiones políticas y económicas entre Estados Unidos y China. Este último se está convirtiendo en el principal socio comercial de América Latina. Como se ha dicho antes, Estados Unidos tiene aliados, mientras China tiene clientes. Y esta tendencia va a cambiar la dinámica del abasto y del proveimiento en el sector salud a nivel regional. Desde luego, vamos a ver un ritmo acelerado de nuevos participantes que interrumpen el mercado, nuevos jugadores entrando. Y con eso van a cambiar los canales de distribución. Vamos a ver surgir estrategias de canal totalmente disruptivas y nuevas para nuestros mercados. También podemos anticipar una reducción en cuanto a la investigación y el desarrollo y la fabricación local de ciertos productos por medio del auge de productos más económicos asiáticos entrando a nuestra región. Dentro de este contexto de incertidumbre, notamos ciertas tendencias específicas dentro del sector salud, sabiendo que los gobiernos, en su mayoría, van a seguir teniendo una postura reactiva frente a los cambios y van a seguir viendo el sector salud como un gasto y no necesariamente como una inversión en productividad y bienestar. Algunas de estas tendencias que vamos a seguir viendo es el aumento de las cirugías ambulatorias o de corta estancia, una reducción de las estancias hospitalarias, un aumento
incremental de la salud. Y aquí la palabra clave es incremental. ¿Por qué? Pues porque aún a raíz del COVID, la pandemia que vivimos, el auge de la telesalud no ha tenido tanto crecimiento como hubiéramos podido esperar en sus momentos iniciales. Y tal vez en su plática Javier o Enrique, en nuestras conversaciones de preguntas y respuestas, podemos indagar del porqué de esto. El tema de la interoperabilidad es sumamente importante, en particular en México, así como es la atención a domicilio para desaturar los hospitales. En paralelo a eso, estamos viendo que algunos hospitales líderes e innovadores siguen invirtiendo en sistemas de cirugía robótica, que son de gran moda y de auge a nivel regional. También vemos una adopción, un crecimiento en el interés de la adopción de las mejores prácticas internacionales. Pero no solo eso, también el inicio de creación de grupos de pares con los cuales los hospitales pueden compartir mejores prácticas y también aprender de sus pares a nivel comparable entre uno y otro a nivel regional. Esto sí es una realidad de hoy. Con esto, aquí son algunos factores que podemos guardar en mente para el año que viene. Primero es que 2023 es el primer año de regreso de la vuelta a la normalidad hospitalaria. Es el primer año que vamos a ver un año completo de procedimientos y de atención a clientes similar a los momentos prepandémicos como era el 2019. Durante la pandemia se han implementado algunos métodos, de mejora y de salubridad, que probablemente algunas se van a mantener hacia futuro. Pero dentro de todo esto es el primer año del regreso a la normalidad. En paralelo a eso, estamos viendo presiones inflacionistas que se dejen sentir en todos los sectores, incluyendo el sector salud. Algunas encuestas hospitalares nos muestran que los hospitales están esperando un aumento de precios del 8% durante el transcurso del año. Esto a raíz de todos los insumos médicos y equipo médico que están comprando los hospitales. También estamos viendo que la tecnología va a disrumpir el sector de la salud, no solo en lo que impacta al paciente, en todo lo que vemos de la inteligencia artificial en el día al día, que hoy en día ya no podemos pasar ni un día sin escuchar de la inteligencia artificial, pero también las mejoras tecnológicas en lo que se atreve a la logística y la distribución de productos e insumos médicos, todo lo que pertenece al just in time o a las farmacias inteligentes. No podemos dejar de lado las fuerzas políticas que siguen jugando un rol importante en la salud pública en nuestra región, donde se atiende aproximadamente el 70% de nuestra población. En México, los años que quedan de López Obrador y qué va a pasar después. En Brasil, el regreso de Lula. En Colombia, la reforma del sector salud completa. Y en Perú y Ecuador, el contexto social en el cual están operando estos sectores de salud. Por último, ahora que COVID está por detrás de nosotros, volvemos a hablar de temas de salud que realmente nos van a afectar a largo plazo, como son los temas de envejecimiento de la población, la obesidad o las enfermedades crónicas, entre otros. Dentro de todo esto, vemos que estamos operando en una región, en un área bastante única en el mundo. América Latina es hogar para una cuarta parte de los hospitales a nivel mundial. Es decir, una cuarta parte de todos los hospitales del mundo están en nuestra región. Otra cuarta parte, aprox, está en China. Es decir, un solo país representa una cuarta parte de todos los hospitales del mundo. Y nada más una cuarta parte de los hospitales están en economías avanzadas como son Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Japón, entre otros. Si creamos una lista de los top 10 países emergentes por número de hospitales, vemos que 4 de estos países están en nuestra región de América Latina. Es decir, América Latina sí juega un papel importante a nivel mundial, con más de 19,000 hospitales, arriba de 1.2 millones de camas hospitalarias y arriba de 50,000 quirófanos.
Sin embargo, también hay cambios y retos muy importantes para nuestra región. Desde luego, el hecho de que operamos en otros aspectos en cuanto al tamaño de nuestros hospitales en particular. Notamos que los hospitales de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, el hospital promedio tiene arriba de 160 camas, mientras en cambio en América Latina el hospital promedio tiene apenas 44 camas. Con menos camas, pues hay menos flujos de pacientes y por lo cual hay menor apalancamiento y por ende es más difícil para estos hospitales adquirir equipo de alta complejidad y de alta tecnología. Aunado a eso, hay diferencias regionales entre los hospitales y entre los diferentes países. Como podemos notar por acá, el hospital promedio en Chile es mucho más grande que los hospitales promedio de los demás países de la región. No solo hay diferencias entre países, pero algo que notamos que es muy interesante en México, por ejemplo, es que los hospitales del sector público suelen ser mucho más grandes que los hospitales del sector privado. Los hospitales del sector público en México suelen tener arriba de 90 camas. A cambio, los hospitales del sector privado suelen tener menos del 20. Javier, seguramente nos vas a poder comentar sobre esto. Este tipo de análisis y de segmentación es importantísimo para entender la dinámica hospitalaria en la cual estamos operando en nuestros distintos países. Pero también sirve para que los hospitales puedan crear grupos de pares que ayudan a intercambiar sobre mejores prácticas y hacer avanzar la calidad de la salud en nuestra región. Lo sabemos, los retos que enfrenta un hospital grande son totalmente distintos a los retos que se enfrentan hospitales pequeños o medianos. Por último, aquí queremos mostrar la presencia y la penetración de equipo médico en los hospitales de América Latina. Aquí podemos ver claramente que existen 6 grupos o categorías que también sirven para mapear una ruta de adopción para los hospitales en cuanto a la adopción tecnológica de los equipos. Sabiendo eso, notamos que la curva de adopción tecnológica no es la misma para un hospital con equipo de alta tecnología que un hospital de poca tecnología adoptada. El nivel de infraestructura existente y actual, la capacitación del personal médico, la especialización del personal médico, la capacidad tecnológica y la infraestructura tecnológica, entre otros, influyen excesivamente sobre el posible éxito de la adopción tecnológica de estos equipos. Entonces, con esto voy a pasar la palabra a mi colega Javier para que nos platique y nos comente sobre las mejores prácticas en la creación de valor. Pero antes de esto, vamos a pasar a nuestro segundo sondeo del día de hoy. Por favor, si lo podemos plasmar. Aquí. En nuestro segundo sondeo, ¿cuáles son los mayores retos en los hospitales o sistemas de atención médica en su país? Primero, la falta de fortalecimiento del sistema de salud o falta de un sistema de salud efectivo, la falta de cobertura, la falta de acceso o algún otro factor. Le vamos a dar 30 segundos para que contesten, por favor. Mientras están contestando, les invito también a poner sus preguntas en el chat box que tenemos del Q&A, por favor. Durante lo largo de las presentaciones pueden poner sus preguntas ahí y les vamos a ir contestando en vivo a lo largo de la presentación y también en la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, podemos notar que 73% de la audiencia de hoy indica que la falta de fortalecimiento del sistema de salud o la falta de un sistema de salud efectivo es uno de los mayores retos en los hospitales o sistemas de atención en nuestros países. Muchas gracias por sus respuestas. Javier, te cedo la palabra. Gracias, John, muy amable. Bueno, yo voy a continuar con los comentarios de John. Mi presentación es un caso, prácticamente el caso del Consorcio Mexicano de Hospitales, en donde voy a tratar de plasmar un poco esta incertidumbre, pero como un caso de lo que vivimos en el pasado, o sea, una incertidumbre
que vivimos en el año 2006, cómo la atacamos, cómo fue que propusimos hacer un proyecto en función de esa misma incertidumbre, reforzar algunos temas que comentó John, sobre todo lo referente al tamaño, estructura y comportamiento de los hospitales medianos y pequeños, y bueno, dónde estamos ahorita y a qué nos enfrentamos en este momento. Entonces, bien, para empezar, déjenme comentarles un poco del Consorcio Mexicano de Hospitales. Somos una organización con 53 hospitales privados independientes. Tenemos una cobertura nacional bastante buena. Estamos en 27 provincias, estados de 32 que tiene el país, en 47 ciudades. Como pueden ver, tenemos un promedio de camas de 35 camas. El número de camas en México es debido, para aquellos que no conocen el sistema mexicano, a que aquí el sistema mexicano se diseñó para que el sector público sea financiador y prestador de servicios. Entonces, el sistema público tiene sus propios hospitales y el sistema privado, pues, complementa de alguna manera al sistema público, más sin embargo, no hay financiamiento del sector público al sector privado. Entonces, el sector privado atiende pacientes prácticamente con seguros de gastos médicos, que es el 7% de la población, y gasto de bolsillo. Sí, ese es el mercado en el que estamos trabajando. Perdón, Bueno, Javier, perdón, antes de seguir, nada más, si puedes acercar tu micrófono, por favor, porque estamos viendo unos comentarios de que no se escucha un poco lejos. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, yo siento que sí. A ver si la audiencia comenta eso. ¿Se escucha mejor? Bien, sigo y por favor me indican si no es suficiente. Ahorita hago alguna modificación. Excelente, gracias, Javier. Gracias. Bien, pero bueno, esta es la situación actual del 2023. En el 2002 la situación no era esta, y lo comento porque en el 2002 tuvimos un cambio de gobierno. En el año 2000 entró un nuevo presidente, un cambio de partido político. En ese gobierno estaba el doctor Enrique Ruelas como subsecretario de Salud, y me acuerdo que en aquella época él decía, bueno, sabemos cómo están los hospitales públicos, pues que es lo que el sector público le interesa, lo público, aunque también la regulación del sector privado, pero tenemos muchas dudas en cuanto a la calidad y eficiencia del sector privado. Entonces, en México hay 2.500 hospitales privados, 50, podríamos decir, en aquella época bien identificados, que estaban concentrados en las tres grandes ciudades del país, pero después de esos 50 hospitales, pues el resto no había mucha información. Entonces, nos pide el doctor Ruelas que coordinemos un trabajo entre el Ministerio de Salud, el de Economía y su servidor, para saber qué pasaba con esos hospitales pequeños y medianos del resto de las ciudades del país. Y prácticamente lo que encontramos fue esto. Número uno, aislamiento. ¿Sí? Estos hospitales no tenían relación con más hospitales en ninguna parte. En la misma ciudad no se relacionaban con nadie porque eran competencia, y a nivel nacional no había una organización que realmente abriera las puertas a compartir información. Entonces estaban totalmente aislados. Y ese aislamiento pues ocasionó una falta de conciencia de su realidad. O sea, no sabían qué tan bien estaban haciendo las cosas, no tenían una conciencia de la calidad, de la seguridad, de la eficiencia, prácticamente operaban a ciegas, ¿sí? Y además agreguémosle a eso por la falta de preparación en gestión hospitalaria. No, algo que identificamos también, obviamente, es que la preparación en gestión hospitalaria prácticamente estaba orientada, uno, al sector público, y dos, a grandes hospitales, y estos hospitales operan de manera diferente. Entonces, ambos modelos de gestión no les eran del todo útiles. Entonces, sí había un problema fuerte. Esos hospitales que además no estaban monitoreando su desempeño, su comportamiento, y conforme los fuimos viendo, les empezamos a demostrar que había una tendencia a perder mercado. Eran hospitales en general de 30 a 40 años de fundados, generalmente por médicos, grupos médicos. El médico había sido muy exitoso en su época, actualmente ya tenía más de 70 años y no sabían cómo gestionar el hospital, porque además el negocio siempre ha sido él como médico, no el hospital. Entonces, llegó un momento donde no sabían cómo manejar el hospital, ¿no? Ese es un problema que se les fue presentando. En el 2006, que acabamos un programa de capacitación con estos hospitales, como cerca de 100 hospitales, que era el programa piloto, pues empezamos a ver que
ya había un crecimiento de grupos hospitalarios de las grandes ciudades del país, grupos bastante fuertes, y que estos hospitales que empezaban a mostrar incompetencia en la operación, ya era más difícil para ellos ser eficientes en la operación, ahora se enfrentaban también con la competencia de los grupos hospitalarios. Y también se empezaron a dar cuenta que en forma aislada no podía competir, o sea, un hospital que estaba en una ciudad que era el número, no sé, 15 del país, 16, 20 del país, no podía competir con los grandes grupos hospitalarios que empezaban a crecer por varias ciudades. Entonces, definitivamente había que agruparse, pero la agrupación debería de ir más allá de ser un gremio, o sea, no podíamos simplemente decir, hagamos una asociación de hospitales para estar juntos. Y en esa agrupación que se empezó a visualizar, dijimos, bueno, tenemos que empezar una visión, un escenario futuro, o sea, ¿qué pensamos que va a pasar dentro de 15 años, dentro de 10, 15 años? ¿Cómo nos vamos a ver? O sea, ¿cómo pensamos que esta organización debe funcionar? ¿Y cuál va a ser la forma de que tenemos que empezar a relacionarnos? Porque no va a ser fácil vencer ciertas barreras, ¿no? Y bueno, para empezar, pusimos una regla que creo que fue muy valiosa, como inicio, que era solamente invitemos hospitales, un hospital por ciudad, de manera que no creemos competencia dentro de la asociación. Y eso lo que permitía, pues, era una mayor apertura de información y de todo tipo de aportaciones que se pudieran hacer. ¿Qué siguió con esto? Bueno, obviamente no voy a leer todo esto, voy a concentrarme nada más en la misión que definimos en ese momento, para qué nos íbamos a agrupar, para instituir y mantener una alianza estratégica con el fin de crear sinergias que nos permitan mejorar la competitividad, fortalecer la operación y desarrollo de negocios. En el 2021 recientemente le agregamos más el enfoque social, creemos que era una parte fundamental que estuviera dentro de la misión, no lo teníamos como una visión en aquel entonces, lo logramos recientemente, y por aquí empezamos, ¿no? ¿Y qué empezamos a hacer? Bueno, pues empezamos con temas de capacitación a nivel nacional, en manera virtual, empezamos a ser más eficientes en la forma de compartir información de capacitación, empezamos a hacer sinergias en las compras consolidadas, obviamente bajamos los precios de los productos, llegamos a bajar en promedio un 15% los primeros años, ahorita estamos alrededor del 10%, todavía es un ahorro bastante considerable. Empezamos a hacer convenios comerciales como grupo, ya no en manera individual, ya empezamos a ir con aseguradoras, con empresas, y que nos vieran como grupo, no solamente individuales, y creamos una empresa que representara a todo el consorcio con fines comerciales. Empezamos a compartir información, publicamos un libro que se llama Prospectiva, que tiene indicadores de estructura, de administración, de operación, en fin, en general, de todo lo que un hospital mediano se le puede ocurrir que quería compartir información. Compartimos estados de resultados, márgenes de utilidad, y cruzamos indicadores para tener más precisión y empezar a perfilar cuál era un perfil del mejor hospital o como de un buen hospital mediano, ¿no? Y con base en eso, pues empezar a pensar cómo diseñar un modelo de gestión. Y empezamos también a ver temas de comunicación para apoyar a los hospitales y crear una imagen corporativa para todos nosotros y tener más fuerza como grupo. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, pues nos agarró el COVID en el 2020 y ahí tuvimos una prueba de ácido, vamos a decirlo así, porque en el 2020 varios gobiernos, empezamos a ver en Europa varios gobiernos que empezaron a ver la tendencia de tomar hospitales privados y estatizarlos, ¿no? Volverlos parte del gobierno para atender a los pacientes COVID. Y aquí creo que la unión que tuvimos nos permitió sentarnos con el gobierno, ¿sí? Estos 53 hospitales nos sentamos con el gobierno y le dijimos, ¿cómo colaboramos? Vamos a hacer un pacto de colaboración. El pacto consiste en atender pacientes no COVID del sector público para que el sector público liberara camas y atendiera pacientes COVID. El programa fue bastante exitoso, atendimos cerca de 30,000 pacientes, ganaron los pacientes que se atendieron rápidamente en el sector privado y no estaban bloqueadas las camas en el sector público. Obviamente ganaron los hospitales privados, que aunque eran precios muy, muy bajos, entendimos un nuevo modelo de colaboración con gobierno y obviamente ganó el gobierno también, pues al poder tener una estrategia para liberar camas para pacientes COVID. Y lo digo prueba de ácido porque ahí nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho el consorcio? Y nos hubiera llegado el COVID, hubiéramos estado totalmente sin una representación y un frente común
para poder hablar con el gobierno y decir, a ver, ¿cómo podemos colaborar y no vernos afectados por decisiones unilaterales, ¿no? Entonces, bien, esta decisión también, afectó nuestra visión que teníamos vista desde el 2017, nos postergó un poco, porque en 2017 habíamos previsto que para el 2025, y este fue un cambio en la visión, no solamente queríamos ser la red de hospitales más grande del país, sino que queríamos empezar a hacer un sistema integral de salud privado, ¿sí? Y eso nos llevaba a que no solamente requeríamos hospitales, requeríamos otro tipo de servicios para formar un sistema de salud. Esto en otros países puede ser más normal, el concepto de las EPS colombianas o las ISAPRES chilenas, en fin. En México no existe eso. Entonces, para nosotros, que un hospital empezara a abrir su visión y dijera, a ver, ¿sabes qué? Yo no soy suficiente por mí mismo, tengo que empezar a hacer alianzas con médicos, con centros de diagnóstico, pensar en modelos de prevención, en modelos de financiamiento. Cuando empezamos a pensar en temas de financiamiento a la salud, los mismos hospitales nos decían, es que eso no nos corresponde. O sea, pero claro que nos corresponde. Si el paciente no está llegando por falta de un modelo financiero que le permita acceder a servicios de salud privados, bueno, hay que crear esos seguros, hay que crear esos modelos de medicina prepagada que son más eficientes para que la población tenga acceso a la salud privada. Porque, a ver, nos queda claro que pacientes había, lo que no había era pacientes con capacidad económica para atenderse en el sector privado. Entonces, esta visión que creamos en el 2017 se ve interrumpida en el 2020 por el tema del COVID, pero regresa en el 2023 con más fuerza, ¿sí? Y regresa con más fuerza porque empezamos a ver que si bien teníamos que formar este ecosistema de hospitales, productos financieros, médicos especialistas, etcétera, también vimos en la situación de que en el 2023 nos encontramos un sistema público más débil y una migración de pacientes del sector público al sector privado, un sistema privado que de pronto no sabe cómo reaccionar ante lo que está sucediendo, porque estamos más acostumbrados a que el gobierno nos diga qué debemos de hacer, y aquí es un reto de que como sector privado pues empezamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, ¿no? No tengamos que esperar siempre que el gobierno decida. Y también empezamos a ver más jugadores, ¿no? Empezamos a ver fondos de inversión, empresas internacionales que quieren entrar al sector salud en México, que lo ven como una gran oportunidad, y son nuevos elementos con los cuales ahorita se alimenta nuestra incertidumbre de alguna manera. Sin embargo, ¿qué hemos seguido haciendo? Bueno, hemos seguido fortaleciendo la institución, somos parte de un Consejo Coordinador Empresarial muy fuerte en México, en el cual tenemos un voz dentro de la Comisión de Salud y opinamos dentro de todo el sector empresarial mexicano, el sector empresarial más importante. Hicimos una alianza de prestadores privados de servicios de salud que no existía, nos aliamos con otras asociaciones de hospitales, de laboratorios, gabinetes, para tener una representación que no teníamos en el 2020, y ahora tenemos una estructura que nos permite tener voz y al mismo tiempo avanzar en este esquema de articulación del sector privado en la salud. Empezamos a ver la parte de transformación digital, nos empezamos a meter un poco más en el tema, no como la panacea, quiero dejarlo bien claro, pero sí en el conocimiento de las herramientas tecnológicas que le den un mejor soporte a un sistema de salud, más moderno, maduro, dinámico. Hicimos alianzas internacionales con Argentina, Brasil y Colombia, en esa asociación Lilas, que nos ha servido muchísimo en estos momentos también de cambios políticos, pues estamos muy en contacto para ver qué estrategias siguió cada quien, qué nos aconsejamos en función de experiencias de uno u otro país, y recientemente también estamos integrados en un esquema que se llama LATAM Salud, con Guatemala, con Panamá, Costa Rica, República Dominicana, también intercambiando información y viendo temas tanto de turismo médico como de tecnología y temas políticos, ¿no? Estamos articulando a los médicos, no teníamos una asociación fuerte de médicos en el consorcio, tenemos más de 10,000 médicos y queremos tener que esos médicos tengan una voz más fuerte dentro del consorcio en las decisiones estratégicas también, no solamente en la parte clínica en sus respectivos hospitales. Entonces, estamos creando este programa Doctor CMH, que además de crearles beneficios, pues les dé voz, porque realmente cuando nos sentamos a platicar con los prestadores de salud privados, la silla vacía es la del médico. Entonces, estamos tratando de crearles un cuerpo y una voz para que se representen y podamos trabajar en conjunto, porque eso nos queda claro. Y trabajando en proyectos innovadores que vemos como oportunidades de futuro, ¿no? Un concepto que le escuché a Juan Carlos Giraldo en Colombia, el hospital líquido,
que es aquel hospital que se cuela de las paredes, se filtra las paredes del hospital y llega a las casas, a las empresas, a las escuelas, ampliando la capacidad hospitalaria, disminuyendo los costos y creando obviamente pues, más facilidades de acceso, ¿no? para la salud. Entonces, a ver, yo concluyo con esto, Guillón, le cedo la palabra al doctor Ruelas, como una experiencia de lo que hicimos en el 2006, dónde estamos actualmente y a qué nos vamos a enfrentar a futuro en un proyecto de hospitales, como ya bien les decía, hospitales medianos, que están en todas partes del país y cómo nos unimos para empezar a crear estas sinergias, pero sabiendo que no tenemos la receta resuelta, que el futuro tiene nuevos elementos y tenemos que prepararnos para ello. Sí, gracias. Excelente contribución, Javier, como siempre. Nada más te voy a pedir de dejar en pantalla, por favor, esta última diapositiva, porque tenemos algunos comentarios muy interesantes en el chat, uno en particular de Gustavo, que quiere formar parte del consorcio y que nos pregunta cómo hacerlo. Otra pregunta que viene sobre cómo obtener tu libro de prospectiva. Aquí yo tengo mi copia, aquí como tú sabes, en la oficina, entonces hay interés en obtenerlo. Lo podemos discutir durante la sesión de preguntas y respuestas, pero en el inter, Gustavo, si aquí puedes apuntar el correo de Javier y luego el mío, y coordinamos una llamada entre los tres que estamos aquí, Javier, Enrique y yo. Hay también excelentes preguntas que están entrando por el chat de Q&A de José David. Con gusto lo vamos a atender al terminar la llamada o la presentación, al igual de Manuel Ruelas, aquí tocayo tuyo, Enrique, en ese sentido. Por favor, no dejen de hacer sus preguntas, las estamos atendiendo. Muchas gracias. Antes de pasar a la presentación de Enrique, por favor, si podemos plasmar la última pregunta del día de sondeo. ¿Qué opinión tiene acerca del futuro del sistema de salud en su país? Es prometedor y pienso que habrá cambios positivos. Todavía hay muchas áreas de oportunidad y no considero que las cosas van a cambiar para bien. Entonces, aquí vemos desde luego que todavía hay muchas áreas de oportunidad. Como primera opción, 2/3 partes de las respuestas, casi 40% que no considero que las cosas vayan a cambiar para bien. Qué triste pensar eso. Y un 7% que es prometedor y pienso que habrá cambios positivos. Excelente. Igual, Enrique, ¿nos puedes dar un poco de visibilidad y ilumbrar un poco el camino que está delante de nosotros en esos tiempos de incertidumbre, tanto en México, como viene una gran parte de nuestra audiencia, pero también a nivel regional, de donde viene como una tercera parte de la audiencia de hoy? Muchas gracias. Pues nuevamente, muy buenos días. Y en efecto, yo creo que las respuestas están resultando muy interesantes y me dan pie justamente a entrar al tema. Hemos visto cómo hay un 30% de nuestros oyentes que opinan que hay buenas oportunidades. Hay un 73% que dice que falta fortalecer el sistema de salud y finalmente lo que acabamos de escuchar ahora. No se ve muy prometedor todavía el escenario. Entonces, permítanme compartir mi pantalla para hablar sobre la navegación a través de incertidumbre, pero haciéndonos una pregunta: ¿es posible vislumbrar el futuro y qué hacer para navegar a través de toda esta incertidumbre? Empiezo por definir al Instituto Internacional de Futuros de la Salud. Nuestra misión, como señaló en su momento Guillaume, creamos el instituto en 2016, justamente cuando veíamos que esto empezaba a dinamizarse con una mayor velocidad. Esta es nuestra misión: desarrollar soluciones disruptivas para la generación y el mejoramiento de la salud para mañana, pero desde hoy. Y estas son nuestras líneas de acción: la imaginación, que se constituye en nuestro futuroscopio; los sistemas de navegación prospectiva en sistemas de salud, nuestro propio sistema de navegación, que hemos inventado este acrónimo, Sinapsis, que además revela mucho de lo que deberíamos hacer para navegar a través del futuro;
Y Praxis, que como lo ven ustedes ahí, está escrito con doble C y doble S, porque Praxis para el Instituto de Futuro son los proyectos de acción para la innovación de sistemas de salud. Pero eso es lo que hacemos en el instituto. Pero enfoquémonos en la gran pregunta que nos estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué está pasando en los países? Guillaume dio una estupenda visión general, no solamente de América Latina, sino de países clave en el mundo y de cómo está influyendo esta dinámica en todo el mundo. Y efectivamente estamos viendo situaciones de gran inestabilidad o de no tanta inestabilidad, pero sí de incertidumbre en Colombia, en Chile con la nueva constitución, en Argentina con la inflación, en Ecuador esta mañana, en Perú hace unos meses, y aún en los países en los que no vemos grandes niveles de incertidumbre, también estoy seguro que sienten esta incertidumbre porque pues estamos inmersos en el mundo. No estamos aislados. Déjenme compartirles rápidamente qué es lo que estamos viendo en mi país, porque aquí llevamos ya 4 años de una muy alta incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo es un fenómeno de deconstrucción. No estoy hablando de destrucción, no quiero hablar de destrucción. Destrucción es hacer cenizas algo, es desbaratar algo. No es el caso, por lo menos no todavía en México, pero sí estamos viendo un proceso de desmantelamiento, algo que podría ocurrir en Colombia si se implementan todas las medidas que se están pensando para reconstruir el sistema de salud colombiano. Nosotros llevamos 4 años en este proceso. Déjenme decirles que estamos viendo, y no voy a detenerme porque son ejemplos muy de México, y aunque buena parte de nuestros asistentes esta mañana están aquí en mi país, hay otros de ustedes que están en otros países, de manera que no entraré a detallarlo, pero aquí hay una serie de hechos que se han ido acumulando en los últimos 4 años y que tienen, como ven ustedes, signos de interrogación a la derecha. Se eliminó un esquema de financiamiento que teníamos para el sistema de salud y se creó un instituto de bienestar o para el bienestar, que finalmente pues, se tuvo que cancelar porque no funcionó. El problema de eso es que no funcionó para millones de mexicanos y es volver a empezar ahora. Y volver a empezar, como dice ahí en la siguiente línea, pasando ahora a un esquema que se llama IMSS Bienestar. Pero de esto siguen una serie de situaciones en donde no tenemos hoy respuesta de qué está pasando. Hay un proceso de desmantelamiento, hay un proceso de enorme incertidumbre, que finalmente es lo que está caracterizando al sistema de salud mexicano. Habiendo dicho eso, en 2020 iniciamos un proceso para tratar de asomarnos al futuro, hacia el 2025, y tratar de ver qué es lo que nos esperaría para el 2025 de seguir las tendencias así. Empezamos entonces el proyecto, pero no como un proceso de adivinación. Empezamos como un proceso de prospección para identificar tendencias, definir escenarios y esbozar estrategias. Y lo hicimos a través de 16 reuniones que denominamos encuentros de futuro, con una muy amplia participación de expertos, de líderes en los temas que ustedes ven ahí: industria farmacéutica, equipos y dispositivos médicos, salud digital, empresas que tienen que ver en México con el Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Canadá, el papel de las empresas vinculadas a la salud, hospitales, gobiernos, profesionales de la medicina, cirugía, educación médica, financiación. Para esto convocamos a 334 expertos, altos directivos en todos estos ámbitos, y provenientes de 148 organizaciones, incluido nuestro gobierno federal. Y lo hicimos todo con organizaciones aliadas, organizaciones muy fuertes en este país, con quienes pudiésemos convocar a estos líderes en cada uno de estos sectores. El Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la asociación que agrupa a la industria farmacéutica transnacional, la Cámara Americana de Comercio en México, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y, por supuesto, el Consorcio Mexicano de Hospitales, aquí representado por Javier,
En fin, me voy al extremo izquierdo, abajo, donde está Global Health Intelligence, con quien también, con Guillaume, hicimos un encuentro sobre el futuro de las tecnologías, particularmente equipos y dispositivos médicos. ¿Qué resultó de esto? Si nosotros combinamos todo lo que se dijo en esos encuentros, podemos, a través de una nube de palabras, tener una radiografía, una especie de radiografía de lo que estos 334 expertos vieron como características del sistema de salud mexicano para el año 2025. Y aquí están las palabras más frecuentemente mencionadas. Un sistema fragmentado, ineficiente, insuficiente, inequitativo. Hay dos palabras ahí que son más bien esperanzas: preventivo y universal. El resto son palabras muy preocupantes, pero son demasiadas palabras, lo cual también nos revela alta incertidumbre. No hay un gran consenso en 10, en 20 o en 50 palabras. Hay 445 palabras. Esto quiere decir, estamos viviendo en México un altísimo nivel de incertidumbre. No sabemos bien a bien qué nos espera para el 2025. Pero, ¿qué hacer entonces para navegar a través de la incertidumbre? Imaginemos esta escena. Todos estamos navegando con mayor o menor incertidumbre, como si navegáramos en tormentas, peores o mejores. En el caso de México y en el caso de otros países, pues son verdaderas tormentas como se percibe en la actualidad la situación de los sistemas de salud. Y vamos navegando en un barco. Y aquí hay dos opciones. Una, o nos metemos debajo de las cobijas en el camarote y cerramos los ojos y nos mareamos y nos sentimos peor y el barco se va a ir a la deriva, o como verdaderos capitanes nos paramos en el puente, tomamos el timón y fijamos la vista hacia adelante para que no se pierda el rumbo a pesar de los oleajes y para ir sorteando los oleajes. Entonces hay que adoptar una actitud proactiva, a pesar de que lo que uno quisiera tal vez es cerrar los ojos y olvidarse de lo que está pasando. Bueno, ¿es posible asomarse al futuro? ¿Es posible tener esta visión de largo plazo a pesar de la tempestad? Sí es posible y hay que hacerlo. El capitán no puede estar fijándose en sus mapas de navegación en ese momento, porque no tienen sentido. Las olas lo llevan por donde va. Pero sí puede tener claro el rumbo que tenía y tratar de mantenerlo a toda costa. Bueno, ¿es posible hacer esto? No solamente es posible, es indispensable. Yo les pido que vean este blanco, esta diana, y apunten al centro de la diana. Y cuando yo cuente 3, tienen que disparar y atinar al centro de la diana. Fíjense muy bien, concéntrense muy bien, no pueden fallar el tiro. 1, 2, 3. La lección de esto es, si no apuntaron hacia adelante, el blanco se les fue. Eso es lo que tiene que hacer el capitán del barco. No puede estar viendo su mapa de navegación en ese momento, mucho menos irse a su camarote. Tiene que estar viendo hacia adelante. Ahora, si esto es lo que hay que hacer, la pregunta es, ¿y eso es posible? Pues sí. Al principio, Guillaume, cuando leyó la cápsula biográfica mía, pues mencionó este párrafo que publicamos en 2010, de este libro que publicamos en 2010, que alguien preguntaba cómo se consigue. Desgraciadamente está agotado, se agotó hace 10 años, hace un poco más de 10 años, pero ahí está el párrafo que leyó Guillaume. Entonces decíamos, 10 años antes de que esto ocurriera, bueno, en realidad 12 años antes, porque lo escribimos en 2008, antes de la publicación, por supuesto, ahí nos asomamos a ver lo que pasaba y pudimos anticiparlo. Bueno, entonces sí es posible, pero no es un acto de magia. Es fundamental tener horizontes temporales claros, identificar tendencias, identificar situaciones que puedan alterar esas tendencias, identificar la dirección hacia donde nos van a llevar esas situaciones que puedan cambiar las tendencias y definir escenarios. En plural, por eso esa S en negritas y mayúscula. Porque hay que identificar posibles escenarios. Lo que ustedes vieron en ese párrafo es uno de 4 escenarios que escribimos en este libro. 1 de 4. Porque no puede uno decir lo que va a ocurrir es esto. No, pues no lo sabemos. Pero sí podemos asomarnos y tratar de vislumbrar lo que venga. Y desde luego esto implica un ejercicio de utilización de métodos cuantitativos, pero también de métodos cualitativos.
¿Qué hacer entonces si podemos ver hacia adelante, pero tenemos que atravesar la tormenta? ¿Qué hacer? Bueno, primero reconocer que hay incertidumbre, no irnos al camarote a esconder debajo de la cama. Hay incertidumbre en mayor o menor proporción y siempre la habrá. Nos preocupa cuando empezamos a sentir que la tormenta aumenta. Pero eso implica que, como no hay ya certezas tan claras como antes, ya no debemos intentar saberlo todo. No podemos saberlo todo. Hay que aprenderlo todo. Eso sí, tener información, buscar qué está pasando, tratar de entenderlo. Y debemos tener entonces una imagen clara y detallada del futuro deseado. ¿A dónde vamos en nuestro barco? ¿Para llegar cuándo? ¿Y a través de qué valores vamos a llegar y cómo los tenemos que preservar para no perder el rumbo? Identifiquemos las tendencias, lo que acabo de mencionar, los eventos portadores de futuro. Juguemos un poco con el y si no hubiera ocurrido esto, y si ocurriera esto otro, ¿qué haríamos? Y si hiciéramos eso, ¿qué podría ocurrir? Y finalmente, imaginemos esos escenarios. Pero necesitamos sistemas de monitorización, como nuestro sistema de navegación prospectiva al que me acabo de referir. Y las organizaciones tienen que tener agilidad de reacción. Y eso tiene que ver con la manera en la que está estructurado. Las estructuras pesadas no responden con agilidad. Pero eso también requiere de flexibilidad en la respuesta. Y eso depende de los líderes, que tienen que ser suficientemente flexibles para mantener su organización ágil, para responder a la información que están recibiendo. Y ser capaces de generar no solamente estrategias deliberadas, sino estrategias emergentes, estrategias de ajuste. Y eso requiere creatividad. Y finalmente, todo esto requiere de persistencia, perseverancia. El capitán del barco no puede estar cambiando el rumbo nada más porque ve que viene una ola. Tal vez lo tenga que hacer en ese momento, pero tiene que tratar de volver al rumbo. Y eso es perseverancia, con agilidad, con flexibilidad, con inteligencia, con información. Déjenme sintetizar y concluir. ¿Qué hacer entonces para navegar a través de escenarios de alta incertidumbre como los que se están viviendo en algunos países hoy en nuestro continente? Acción, liderazgo y alianzas. Acción anticipatoria. Apuntemos no solamente al blanco que estamos viendo hoy, anticipemos lo que pueda venir, pero eso requiere de un liderazgo visionario. Y finalmente, no podemos solos con todo. Necesitamos crear alianzas. El ejemplo que acaba de dar Javier es fenomenal. Esa gran alianza de hospitales en este país les está permitiendo navegar, por ejemplo, a través de una pandemia como la que acabamos de atravesar todos. Pero tienen que ser alianzas creativas. En resumen, tenemos que ser capaces de imaginar lo impensable para lograr lo imposible. Excelente contribución. Muchas gracias, Enrique. Como siempre me da gusto ver tus presentaciones tan provocadoras en pensamientos. Mencionaste hace un momento los futuros de la salud en México 2050. Aquí está mi copia. Les invito a todos a ponerse en contacto contigo para obtener la suya. Y también prospectiva, aquí, Javier, está el tuyo que está aquí, que nos surgió una pregunta precisamente de este. José David nos hizo una pregunta, ¿qué herramientas o estrategias se deben de incorporar en el sector salud para que las organizaciones puedan hacer estas redes de apoyo y conocimiento para mejorar el sistema? Sobre eso, pues creo que todos aquí estamos trabajando sobre un proyecto de mejores prácticas hospitalares. José David, te invito por favor a que nos escribes, a Enrique, a Javier y a mí, porque nos encantaría poder discutir de este tema contigo y ver cómo podemos colaborar. Así, una invitación abierta para todos que les interesa dialogar, discutir sobre mejores prácticas hospitalarias en sus países. Por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Nos encantaría discutirlo con ustedes. Javier, Enrique, no sé si quieren agregar algo sobre este punto.
De mi parte, y para cerrar, pues invitarlos a seguir navegando con perseverancia y con inteligencia para sortear todo lo que estamos viviendo en todos estos países en estos años. Excelente. Sí, por mi parte, John, creo que estos nuevos escenarios nos obligan a diseñar y a crear nuevos conocimientos. El tema de alianzas es uno de ellos. O sea, las organizaciones estamos más acostumbradas a operar hacia adentro que buscar estas alianzas estratégicas que requieren otro tipo de habilidades de los líderes, de los directores y otro tipo de estructuras para poder hacerlo. Entonces, igual, yo los invitaría a ponerse en contacto con John, con Enrique, con nuestro servidor, y platiquemos sobre el tema, ¿no? Perfecto, excelente, gracias Javier. De hecho, Javier, si puedes acercar un poco tu micrófono, creo que se quitó un tantito, un segundo, porque la siguiente pregunta viene también para ti. Dice por parte de Martín Ferrari del CEL, un amigo de todos acá, creo que todos los conocemos. ¿Cómo ha avanzado desde tu punto de vista la colaboración público-privada en México? Bueno, a ver, creo que el COVID nos abrió una puerta muy importante para demostrar que esta colaboración es necesaria, o sea, es factible y es necesaria. Lo que hemos tratado de hacer es que no se cierre esa puerta de colaboración. Seguimos trabajando con la Cámara de Diputados, hicimos un conversatorio sobre el tema, vamos a hacer mesas de diálogo. Sabemos que no es un momento fácil el que estamos pasando ahorita en la salud en México, pero por nuestra parte no queremos permitir que esa opción se desaparezca, ¿no? Entonces, en todos los foros, con los candidatos, con las áreas de gobierno que nos permitan, que logremos abrir, estamos haciendo presión para que nos escuchen, porque realmente pensamos que es una solución para el sistema de salud total en México, ¿sí? Y creo que ahí tenemos que seguir haciéndolo. Creo que tuvimos un caso muy exitoso, no debemos de dejar que eso se pierda y seguir trabajando en la misma línea. Excelente, gracias, gracias Javier. Aquí una pregunta de Gustavo Acosta. Con los cambios en nuestro país, ¿consideran que los pacientes buscarán lo privado con más frecuencia? Excelente pregunta, creo que para todos, y de hecho nos vamos a tomar, si les parece bien, unos minutos más para contestar y dialogar aquí. En lo personal, de lo que yo he visto, Gustavo, hay un flujo de pacientes hacia lo privado, en particular para tener atención médica de forma más oportuna y más rápida. Eso existe desde hace varios años, pero igual y tal vez se está acelerando este ritmo con el tiempo. No sé si Javier o Enrique tienen algún conocimiento o aportación sobre este punto en particular. Podría yo comentar, Guillaume, desde mi perspectiva, la tendencia es muy clara. En los últimos 4 años se ha ido acentuando la transición de la prestación de servicios del sector público hacia el sector privado. Lo único que hay que tomar en cuenta aquí, me parece, es que si bien esta tendencia va a continuar en los próximos años, porque no se ve cómo se recupera el sector público en este país pronto, el gran problema va a ser hasta dónde le va a alcanzar a la gente para pagar el sector privado. Ese va a ser el límite. Y eso implica que las compañías de seguros, por ejemplo, tengan que buscar opciones innovadoras, entre otras cosas. Por ejemplo. Excelente. Javier, no sé si quieres aportar. No, a ver, creo que los datos son muy duros en ese aspecto. Los publicó el Instituto Nacional de Salud Pública, cómo se ha estado haciendo esta migración del sector público a lo privado. Pero coincido totalmente con Enrique. O sea, la migración es por la necesidad. Sin embargo, no siempre hay los recursos para atenderse en el sector privado. Yo ampliaría un poco la respuesta diciendo que sí hay un tema muy importante que las aseguradoras les ha faltado hacer todavía esa parte de la tarea. Y nosotros como prestadores también tenemos que crear mecanismos de prepago, algún sistema de prepago para los diferentes niveles de atención que haga que el gasto sea más eficiente, ¿no? Porque, y vuelvo, y quizás retomo un tema también, tenemos que tener muy en cuenta el enfoque social que tenemos como sector salud siendo sector privado. Entonces, creo que van a cambiar un poco los modelos de negocio. En algunas partes tenemos que ir más hacia los volúmenes de bajo margen, con esquemas de financiamiento, esquemas de prepago, que tenemos que trabajar en conjunto con el sector asegurador o con nuevos aliados estratégicos
para que esta gente que está migrando entre a un sistema, no entre a una atención aislada y entre en un esquema de financiamiento a la salud mucho más robusto, no únicamente gasto de bolsillo. Excelente punto, Javier. De lo que yo he visto, porque como saben, monitoreamos constantemente la cantidad de procedimientos que se realizan tanto en el sector público como en el sector privado a nivel regional. Una cosa que en lo personal me causa conflicto en México es de ver que no tenemos un sistema que monitorea de forma consistente la cantidad de procedimientos realizados en el sector privado. Es algo que existe en Brasil, por ejemplo, existe en Chile, existe en Colombia, pero en México estamos operando un poco a ciegas en ese sentido, a tal grado que hasta le preguntamos a personas liderando o los capitanes, como decías, Enrique, del sector salud en México, cuántos procedimientos se han realizado del sector privado de tal procedimiento. Es muy difícil tener una respuesta contundente. Y sin estos datos a la mano, es difícil tomar decisiones accionables hacia futuro. Entonces, aunque existen indicadores, a mí me gustaría en lo personal ver más datos reales sobre el mercado. Una pregunta aquí por parte de Acenet. ¿Cómo se debe empezar una alianza entre los diferentes actores o instituciones? Pues bueno, creo que ya justo uno de los temas del día de hoy fue esto, fue mencionar de que se puede hacer, existen las plataformas necesarias aquí con Javier, con el Consorcio Mexicano de Hospitales, con Enrique, con el empuje hacia la calidad en salud, hacia adelante, conmigo también, con las bases de datos, podemos armar algo y les invitamos, otra vez aquí están nuestros datos, a escribirnos y colaborar con nosotros para manifestar su interés y que podamos avanzar en este tema. No sé, Javier, Enrique, si quieren aportar algo más en eso. A ver, yo creo que nada más comentando un poco de lo que decías, John, de la falta de información y que tiene que ver también con la estructura y lanzas estratégicas, es que tenemos que ser más conscientes, y esto va también con una pregunta que vio por ahí que habla de qué tan sensibilizado está el mercado. Tenemos que ser conscientes que somos parte de un sistema, o sea, eso lo somos, a lo mejor un mal sistema, ¿sí? Pero a mí me interesa saber la información, me interesa saber que tenemos una visión a largo plazo como prestadores de servicios, que tenemos una visión conjunta hacia dónde queremos ir. Eso nos debe interesar a todos. Pero si no hacemos por unirnos en ese sentido para compartir información, para desarrollar la visión, para autorregularnos inclusive, para definir estrategias, pues no hay a quien echar la culpa, o sea, somos nosotros, ¿no? Y creo que allí es donde tenemos que levantar esta visión operativa en la que estamos metidos día a día y dedicarle un poco más de tiempo al estratégico, buscar quiénes son los aliados con los que podemos trabajar, con los que podemos construir y participar en foros como estos que nos ayudan a fortalecer estos conceptos, ¿no? Guillaume, sí, creo que vale la pena citar aquí un ejemplo de por qué tenemos que hacer alianzas hoy. Cuando chocó el Titanic, sabemos que chocó porque no le hizo caso a los radiocomunicadores de los barcos que iban adelante. Y se lo avisaron, varias veces les avisaron. Y el radiooperador del Titanic se había ido a dormir. Y quien estaba de vigía no tenía los binoculares en ese momento. De tal manera que había que tener más información. Bueno, yo me pregunto si el Titanic hubiese tenido Waze en aquella época y hubiera sido un automóvil, nunca hubiera chocado. Bueno, es lo mismo que hoy hacemos, hoy todos, usando Waze o Google Maps para llegar a algún lado. Y eso no se hace solos. Yo no puedo saber cómo están las rutas si todos los demás no me comunican lo que están viendo en las calles. Esa es la razón por la cual hoy necesitamos urgentemente estas alianzas. Las cosas cambian tan rápido que necesitamos tener una visión de futuro, pero a partir de las visiones de muchos que se van combinando. Necesitamos un Waze. Y eso es lo que decimos nosotros, por ejemplo, con Sinapsis en el Instituto de Futuros. Necesitamos un Waze para navegar. Excelente punto, Enrique. Sobre eso, no sé si tienes algunas últimas palabras para concluir el evento de hoy y el webinario.
pues una invitación a que nos sumemos y a que nos aliemos y a que de entre todos los países empecemos a ver qué estamos haciendo para sortear las tempestades o por lo menos las turbulencias mayores o menores por las que atraviesan los sistemas de salud en general, los hospitales en particular y los profesionales de salud en individual. Excelente, gracias. Javier. Pues yo lo resumiría quizás en 2 frases muy breves. El problema no es dónde estamos, el problema es a dónde vamos. ¿Sí? Y si no sabemos a dónde vamos, tenemos un grave problema. ¿Sí? Entonces creo que esta información que bien dice Enrique que es necesaria empezar a alimentarnos entre nosotros nos puede ayudar a definir hacia dónde queremos ir o qué tenemos que hacer para llegar a donde queremos ir. Entonces, mi invitación sería esa, o sea, tratemos de fomentar estas alianzas, estas uniones que nos ayuden a crear señales para definir hacia dónde vamos y qué camino debemos de seguir. Súper, excelente. Muchas gracias, Javier. En esto, reitero la invitación por parte de Enrique y de Javier de que se pongan en contacto con nosotros, por favor, para discutir de esos temas de alianzas, de ver cómo se puede mejorar los sistemas de salud en los cuales vivimos en estos momentos turbulentos para navegar esta incertidumbre que está por delante. Tengo años conociendo tanto a Enrique como a Javier. Les puedo comentar que aquí todos tenemos las mejores intenciones de todo corazón para mejorar los sistemas de salud en los cuales estamos operando, para intercambiar mejores ideas y mejores prácticas en los sistemas de salud. Así que, por favor, estén en contacto, nos escriban, mantenemos la voz sobre esto y seguimos adelante. A todos, muchas gracias por haber participado y tomado tiempo el día de hoy para estar con nosotros. Espero que haya sido de utilidad y de interés. El webinario será disponible de forma digital después del día de hoy. Creo que necesitamos unos días para procesar la información y se la haremos llegar muy pronto. Nuevamente, muchas gracias, que tengan un excelente día y estamos en contacto.